escuchar a una persona que merece mucho la pena. Antes de referirme a él, quiero recordar que Héroes de Cavite, que es la asociación que hace y promueve esta conferencia, es una asociación cultural que se creó en Cartagena, en la provincia de Murcia, aquí en España, en 2020, que nació con la voluntad de fomentar la cultura y la historia entre los ciudadanos de la comunidad hispánica. Que la Asociación Cultural Héroes de Cavite es internacional. Hoy en día tenemos prácticamente delegaciones en todo el mundo. En muy poco tiempo hemos conseguido una enorme expansión. Gracias a Dios, se ve que el movimiento hispanista cada vez tiene mayores adeptos y genera mayor interés. Nuestros principales objetivos es realizar actividades culturales que fomenten el hispanismo y la historia compartida, principalmente desde 1492 a 1898. También es dar a conocer nuestra realidad histórica y luchar contra la leyenda negra, divulgando una realidad que ni siquiera se cuenta en los centros de enseñanza españoles, defendiendo el patrimonio cultural, histórico-artístico y rescatando figuras de la hispanidad que han sido olvidadas pese a la importancia de sus logros. Defendemos la unidad territorial de España tal y como se recoge en la Constitución española. Reivindicamos la lengua española como elemento común cohesionador de la hispanidad, sin olvidar y respetando absolutamente el resto de las lenguas presentes que aportan riqueza cultural. Pero lo fundamental de la lengua común es el poder geopolítico que nos da en el exterior. Si la lengua común, el español, decayera o dejara de tener la importancia que tiene, todo el mundo hispánico, España, por supuesto, también desaparecería prácticamente de su influencia geopolítica. De ahí la necesidad de defender la lengua común, la lengua española. Fomentamos el hispanismo, es decir, incrementar los lazos de amistad, cooperación e integración con los países de la esfera de la hispanidad, siendo conscientes que este es el resultado de un mestizaje y que unidos podemos ser más fuertes para afrontar futuros retos en un mundo globalizado. Lo anterior sigue la estela marcada por la Constitución de 1812, que hacía referencia a los españoles de ambos hemisferios. Aprovechamos también para agradecer a un par de empresas, fundamentalmente, que nos apoyan en Asturias en esta divulgación, que es el Gran Hotel España de Oviedo y su personal, situado en el centro, en la calle Jovellanos número 2. Como podemos ver, vamos de jovellanos en jovellanos. Y por otro lado, a los hermanos Coto, Manuel y David, que son empresarios hosteleros del Principado, dueños de diferentes empresas como la Sala Bolavana y el restaurante La Floridita. Dentro de los límites marcados en lo que hemos dicho, la Asociación Héroes de Cavite mantiene una estricta neutralidad política. Las ideas de sus socios, tanto políticas como religiosas, son individuales. Entendemos que la hispanidad es algo absolutamente transversal y que no nos debe desviar bajo ningún concepto, ningún planteamiento político, por respetable que sea de cada uno de sus miembros o cada una de las personas interesadas. Dicho esto, quiero pasar ya brevemente a presentaros a Luis Gorrotxategi. Luis tiene una bibliografía interesantísima y dentro de la interesantísima que es su bibliografía hay que reseñar que es sin duda la persona que más ha aportado para poner sobre la mecha la realidad de lo que sucedió con lo que se llamó la contraarmada. Normalmente nos han explicado en los colegios, y estamos hartos de escuchar en los medios de comunicación, que España entró en un declive ya inexorable a partir de lo que se llamó la derrota de la Armada Invencible. Algo absolutamente falso, porque aquello ni fue lo que nos contaron que fue, y siempre se ha ocultado a lo largo de la historiografía que tras ello hubo una contraarmada protagonizada por Inglaterra tratando de aprovechar lo que supuestamente había sido un desastre, que no lo fue, para apoderarse de lo que era España e incluso de las flotas de Indias que deberían venir evidentemente de las Indias, ¿no? Aquella
aquella ofensiva que lanzó Isabel I de Inglaterra fue un total fracaso y supuso la mayor derrota que jamás sufriría Inglaterra en el mar. Y Luis Gorrochategui es precisamente el baluarte de poner sobre la mesa ese aspecto, ¿no? Tiene el último libro de él, a mí me parece maravilloso, que es sobre la carabela San Lesmes, que forma parte de una expedición preciosa de Loaiza y Elcano, y en esa expedición dio lugar a muchísimas peripecias que él describe muy bien en su libro, ¿no? Entonces, bueno, él está aquí, explicará lo que crea oportuno que tiene que explicar. Lo que sí os pido es un gran aplauso porque estamos ante un historiador que además ha conseguido que la derrota de la contraarmada se haya tenido en cuenta en Inglaterra, cosa nada fácil de conseguir. Un fuerte abrazo. Buenas tardes a todos. No sé si se oye bien o si tengo que acercarme más a algún micrófono de los muchos que tengo. Me acerco a este. ¿Se oye mejor ahora? ¿Mejor así? ¿Mejor? En todo caso, si alguien no oye, por favor que me lo diga. Es para mí un placer y un honor increíble estar ahora en el Instituto Jovellanos, estar aquí en Gijón, rodeado de lo que son ya amigos, casi íntimos amigos, se podría decir, de estos amigos que los conoces porque te lo has ganado a pulso, no como los otros amigos que te vienen porque eran amigos de tus padres o vecinos de abajo, de arriba. Y todos, y ahora mismo estoy rodeado de esos amigos. Y todo esto tiene muchísimo que ver, como acaba de decir Marcelino, con Héroes de Cavite, que es una asociación de un mérito extraordinario y de un alcance aún imprevisible, porque en realidad lo que están haciendo es una red de entusiastas, compatriotas, amigos de la historia, amigos de la verdad histórica y españoles e hispanos, que al fin y al cabo es lo mismo, y está generando esta Asociación Cultural Héroes de Cavite una red por toda España. Ya está o estamos en casi todas las provincias de España, incluso en Asturias, pues ya en distintas localidades. Y no solamente eso, sino también en casi todos o ya casi todos los países hispanos. Una red que está uniéndonos en la verdad histórica y en la defensa de nuestra patria. Esto es extraordinariamente importante, porque en realidad nuestra nación hispánica tiene unas características únicas en el planeta. Sabemos que nuestra expansión planetaria, a partir del descubrimiento de América, fue absolutamente explosiva, en el sentido de, con una celeridad pasmosa, en la 10ª parte de tiempo que el Imperio Romano iba aumentando sus limes, o en la 10ª parte de tiempo que el Imperio Romano consiguió conquistar Hispania, nos expandimos, dimos la vuelta al planeta y empezamos a generar hermosísimas ciudades, abrir rutas en todo el planeta Tierra. Esto, la expansión española, fue tan asombrosamente rápida, firme y tuvo unas características tan específicas, únicas, hasta hoy en la historia de la humanidad. Y cuando digo que tuvo unas características únicas en la historia de la humanidad, me estoy refiriendo a que, a diferencia de todos los imperios anteriores y de todos los imperios subsiguientes, el imperio español fue un imperio humanista, un imperio que tuvo como estrategia la integración de distintos pueblos en una civilización común, dotando a los habitantes de cada uno de los pueblos de todos los adelantos que había en la propia España, es decir, de los adelantos más importantes de la época en todo el planeta. Esto que ocurrió
Esto que empieza a ocurrir con Colón y que después se expande en las décadas siguientes, generó un espacio compartido en la cual España se duplicó a sí misma en todo el planeta, de tal manera que los habitantes de estas regiones, sin perder su propia identidad, se integraron en una civilización compartida basada en el humanismo, basada en la dignidad humana. Tuvimos la enorme suerte de que coincidiese esta expansión con un momento en el cual la religión, la auténtica religión, la religión universal, es decir, el catolicismo, que eso es lo que significa católico, universal, estaba verdaderamente impresa en nuestra cultura. Era una religión que llevaba siendo omnipresente durante toda la Edad Media, durante muchos siglos, y aún estábamos impregnados de esa religiosidad, y por ello y por otras circunstancias conseguimos este milagro expansivo que nos llevó a generar la mayor estructura política y la más humanitaria que en el mundo ha existido. Estructura política que muchos siglos después va a ser sustituido por el atroz colonialismo decimonónico de las nuevas potencias, que en vez de basarse en un espíritu humanístico, se basó en una búsqueda del beneficio mercantil, generando, de la misma manera que nosotros protegimos durante siglos a los indígenas. Las nuevas potencias lo que hicieron fue erradicarlos del planeta, conseguir grandes fincas deshabitadas y ahí fundar nuevas naciones, como por ejemplo Australia o Estados Unidos. Esta grandeza, esta grandiosidad, tuvo como correlato lógico una propaganda en contra de todos los países que no pudieron participar en ella. Esta grandeza fue tal que el resto de los países de Europa juntos no eran nada comparado con ella durante siglos. Así podemos entender que esta expansión española, este imperio, generó una propaganda de guerra mantenida en el tiempo, ya arranca en la época de la expansión aragonesa en el Mediterráneo y sigue en plena vigencia a 10 de febrero del 2024. Hoy mismo estamos asistiendo a una auténtica eclosión de la leyenda negra. No ha parado nunca esta leyenda negra porque nunca ha dejado de ser imprescindible para, en un primer momento, luchar como se pudo contra el imperio, y una vez que el imperio se derrumbó por causas fundamentalmente exógenas, por la intriga de otras naciones, para mantener a los hispanohablantes desunidos y los hispanohablantes robarles su identidad, a los hispanohablantes robarles el orgullo de pertenecer a una nación y con ello ahorrarse el tremendo peligro de la reconstrucción de esta gran patria partida en infinitos pedazos o en muchos pedazos que son hoy en día las artificiales naciones hispánicas. Esta leyenda tuvo dos dimensiones. Por un lado, la dimensión de la falsificación de la historia. Lo que se hizo fue crear relatos fantásticos para sustituir lo que ocurría. Esta difamación se ha mantenido durante 500 años, se sigue manteniendo hoy, pero afortunadamente la comunidad historiográfica internacional en el siglo XX, y en algunos aspectos antes, pero sobre todo en el siglo XX y XXI, se ha puesto de acuerdo, incluida la propia historiografía holandesa, en que esto es propaganda de guerra, en que esto es la mayor alucinación colectiva de Occidente, en que esto es una difamación. Estoy utilizando palabras que no son mías, sino de investigadores extranjeros que se han acercado a este tema. Tiene, por lo tanto, un componente de falsificación de la historia. Tenemos que pensar que la historia, aparte de ser una ciencia empírico-humana, que tiene una metodología específica, como todas las ciencias, también la historia al mismo tiempo es un arma de control político, un arma de control mental, un arma de dominio mental, un arma de forja de naciones. La historia no solamente es una ciencia, sino que también es otra cosa. En
La historia como ciencia hoy ya nos ha reivindicado y hay bibliografía ya madura sobre este tema escrita en inglés, en francés, en holandés. En todo caso, que estos especialistas lo hayan reivindicado no significa que la historia como arma de control político no siga estando en esta dimensión de la historia, de este animal tan raro llamado historia, este ser bicéfalo, tenga la necesidad de seguir recreando la leyenda negra de un modo compulsivo, de un modo exacerbado, como vemos cada día en cada película que se hace iba a decir en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, iba a decir en inglés, pero no solo en inglés, sino en todos los idiomas, incluso y casi específicamente también en español. Por lo tanto, encontramos aquí una cierta complejidad en lo que significa la dialéctica de la historiografía en colisión con la dialéctica de la historia como un arma de control político. Y esta historia, no solamente, y esta propaganda de guerra que cristaliza en historia convencional europea, no solamente tiene la dimensión de difamación, calumnia o falsificación, sino que también tiene la dimensión de ocultación. Lo que ha hecho la historiografía convencional europea es ocultar de un modo sistemático todos los logros españoles, en la medida que han podido hacerlo. Esto es muy importante porque estos países generadores de esta leyenda así han intentado arrogarse logros que no fueron suyos. Por lo tanto, encontramos un interés extraordinario y multidimensional en el mantenimiento de esta leyenda negra. Por ejemplo, logros exploratorios, logros relacionados con la historia de la ciencia, con la historia de todas las dimensiones de la creatividad humana, en todas las dimensiones, se ha ocultado completamente la aportación española. Si emerge la aportación española, se derrumba el relato según el cual hubo países más científicos o países más, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hacer una enciclopedia de 108 tomos, como las Pasa Calpe, aquella enciclopedia, poniendo por orden alfabético todos los logros ocultados de la historia de España, desde la máquina de vapor a la teoría de la evolución de las especies, pasando por logros cartográficos, filosóficos, en todas las dimensiones de la creatividad humana, insisto. Vale. Y en este contexto de ocultación nos encontramos la ocultación de la contraarmada. Hubo una guerra entre España e Inglaterra de 1585 a 1604, una guerra espantosa, que en la historia, en la historiografía oficial, en la memoria colectiva de todos los pueblos, ha sido sustituida esta guerra por la horrible catástrofe de la Invencible. Felipe II pierde la guerra contra Isabel I de Inglaterra y después de esta terrible catástrofe naval, de esta batalla gigantesca, España pasa a segundo plano ya y emerge el imperio inglés. Bueno, esto es tan disparatado como si contásemos la historia del Imperio Romano a partir de una batalla que perdieron contra los cántabros, en las guerras cántabras. Y te olvidases del resto del Imperio Romano y quedase reducido el Imperio Romano a una gigantesca derrota militar. Pues tan estrambótico como contar así la historia de Roma es contar la historia de esta guerra diciendo que, por Dios, España perdió la guerra al perder este evento militar de la Gran Armada. Nada que ver con la realidad. Vamos ahora muy telegráficamente a resumir lo que pasa, ¿no? Lo que pasó en esta guerra, para entender hasta qué punto nos han robado la historia. Bueno, como sabemos, Enrique VIII
y su acta de supremacía van a empezar a acabar con el catolicismo en las Islas Británicas. Enrique VIII lo hace por determinados intereses muy concretos, relacionados con su propia biografía personal y con sus ansias de poder. Quiere convertirse en el Papa de Inglaterra y reducir el cristianismo inglés a una religión colectiva o tribal, o sea, una involución absoluta en la historia de las religiones, y lo consigue. Esto, al paso de los años, hace, resumiendo muchísimo, que una de sus hijas, Isabel I de Inglaterra, que alcanza la corona inglesa en la década de 1560, y amparada por esta religión de tipo colectivista, según la cual no hay un bien y mal absoluto, sino que todo depende de si es bueno o malo para mi colectivo, ¿no? Pues lo que hace esta Isabel I de Inglaterra es empezar a atacar a España en tiempos de paz, convirtiendo a Inglaterra en una guarida de piratas en toda la década de 1560, 1570, 1580. Felipe II, que tenía la esperanza de que Inglaterra volviese al seno del catolicismo, hizo durante muchos años, el rey prudente, hizo durante muchos años oídos sordos a estas provocaciones. Aparte, tenía cosas más importantes que hacer. El otro imperio de la época, el Imperio Otomano, la Puerta, que ya había estado a punto de arrasar Europa, si no llega a ser porque el padre de Felipe II la para en Viena, lo sabemos. Ahora había, con una acumulación de poder extraordinario, se venía otra vez contra la Europa cristiana. Felipe II consigue comandar, consigue liderar aquella Liga Santa que se enfrenta al Imperio Otomano en 1571, en la mayor batalla naval de la historia del hombre, de la historia de la humanidad, en la batalla de Lepanto. 173.000 seres humanos, más de 500 barcos se enfrentan en una refriega de proporciones homéricas, en la más alta ocasión que vieron los tiempos. Como dijo Miguel de Cervantes, soldado que participó, aunque estaba enfermo en ese momento, le para los pies al Islam. 60.000 bajas se producen en 4 horas, 4 bajas por segundo. Le para los pies al Islam. Gracias a esta gran victoria cristiana, los países protestantes pueden seguir haciendo sus reformas para convertir este catolicismo en pequeñas religiones de tipo tribal, ¿no?, de tipo colectivista, de tipo colectivo. Pero Felipe II, después de todo esto, tiene que prestar atención a lo que estaba ocurriendo con estos ataques recurrentes, tanto en la propia península, en Asturias, en toda la costa española y en América, a estos ataques recurrentes piráticos de la reina. Y entonces lo que le dicen sus consejeros es que no basta vía defensiva a defenderlo todo. Hay que meter el fuego en casa de Inglaterra para que dejen de atacar a España. Y entonces Felipe II prepara la empresa de Inglaterra, prepara la Gran Armada de 1588, que tiene 2 fundamentales objetivos. Primero, acabar con los ataques piráticos que está perpetrando, digo pirático porque lo hacía en tiempos de paz, que está perpetrando Isabel I de Inglaterra contra España. Y como segundo objetivo, tiene acabar con la ayuda que Isabel I está prestando a una facción de rebeldes holandeses que se han soliviantado, que se han levantado contra su legítimo rey Felipe II, y entonces lo que está haciendo Inglaterra es potenciar esta guerra civil holandesa para desgastar a Felipe II de un modo indirecto. Como tercer objetivo, esta armada invencible pues acudía a la llamada de los católicos ingleses que estaban sufriendo una persecución digna de los tiempos de Diocleciano y de Trajano, una persecución atroz que llevó a que se generase la comisión en Inglaterra, que era pues la comisión lo que hacía era atrapar católicos, destripar católicos por la noche, robarles sus propiedades. Hasta tal punto esta persecución era salvaje que en muchas casas se había hecho el agujero del cura, un agujero para meter al cura intentando que no fuese destripado esa noche.
Es espectacular hasta qué punto esta intolerancia religiosa ha quedado ocultada por el famoso relato, el increíblemente fantástico relato de la intolerancia española a nivel religioso. Pero bueno, en realidad la dimensión religiosa era secundaria en los objetivos de la Gran Armada, a pesar de que toda la historiografía inglesa y después británica que se ha ocupado del tema ha intentado disfrazar a la Gran Armada de una cruzada religiosa para ocultar sus verdaderos motivos, que no dejan muy bien, por cierto, a la reina Isabel I de Inglaterra. Dicho brevísimamente, Felipe II lanza esta Gran Armada en 1588. Esta Gran Armada era un convoy de transporte de tropas, escoltado por 20 poderosos barcos de guerra de reciente construcción y de reciente diseño, que habían sido diseñados a partir de la conjunción de la ingeniería naval portuguesa y la ingeniería naval española, a partir de la estancia de Felipe II. Sabemos que Felipe II vivió en Portugal, en Lisboa, de 1580 a 1582. Sabemos que Felipe II no era más español que portugués. Felipe II era hijo de la bella Isabel de Portugal. Ni quería más a España que a Portugal. Y llegó a pensar en instalar la capital de su imperio en Lisboa. Y a lo mejor no hubiese sido mala idea. En todo caso, nacen estos galeones, estos 20 galeones, no eran tan grandes como los previos, pero eran mucho más consistentes. Las cuadernas, las costillas del barco estaban muy juntas, tan juntas que eran impenetrables. Podías dispararle y dispararle y dispararle y aquellas bolas de hierro se quedarían incrustadas en aquellos cascos reforzados y con unas cuadernas enormemente próximas. Bueno, de aquellos 20 galeones que fueron los que mantuvieron los combates en el canal contra, pues una jauría de más de 150 barcos ingleses y holandeses, se perdieron 3. El San Felipe y el San Mateo, después de pelear cada uno de ellos contra docenas de barcos ingleses que se sucedían en el ataque, y ni siquiera se fueron a pique. Tanto el Felipe como el San Mateo, al día siguiente, después de los combates del 9 de agosto, 8 y 9 de agosto en Gravelinas, aún combatieron con otras flotas holandesas y al final fueron remolcados a Vlissingen, en Holanda. Fijaros cómo eran aquellos barcos, insumergibles. Otro, el San Marcos fue el único galeón que naufragó en el viaje de vuelta que tuvo que culminar la Gran Armada, puesto que se pasó de largo el lugar de conjunción con los tercios de Alejandro Farnesio, con los tercios de Flandes, que pretendían ser escoltados en barcazas por esta flota, y tuvo que dar la vuelta a las islas por esta dictadura de los vientos, y sí que tuvo pérdidas esta Gran Armada. Los barcos de transporte de la Gran Armada, la mayoría no eran españoles. La mayoría eran flamencos, alemanes y mediterráneos. Había algunas naus cantábricas, sí, pero las naus cantábricas tuvieron casi todas volvieron a puerto. Los naufragios se produjeron por barcos de construcción no española, barcos que no estaban muy bien preparados para una navegación tan dura. Y sí, en total se perdieron hasta 33 barcos, 100 volvieron a puerto, pero bueno, es cierto que en estos barcos está embarcada la mejor infantería del mundo con mucha diferencia. En esto que acabo de decir hay unanimidad absoluta en todos los tratadistas militares de la época, incluido Roger Williams, que participó en la contraarmada y que un año después de la contraarmada va a escribir en 1590 el breve discurso de guerra en que se rinde totalmente ante la infantería española y dice que la única manera de luchar, que son totalmente superiores a cualquier otro ejército y que la única manera de enfrentarse a ellos es imitarlos. Dice que tenemos tal superioridad técnica en el arte de atacar y defender ciudades, o sea, en la poliorcética, que el ejército español es capaz de defender y atacar ciudades con la mitad de efectivos que cualquier otra nación. Y esto lo veremos, esto lo vamos a ver ahora mismo. Bien, entonces sí que hay pérdidas importantes en la infantería española, hasta 10.000 soldados de infantería española mueren en este terrible viaje de vuelta lleno de naufragios. Pero es importante desde el primer momento decir que
este convoy de transporte de tropas, después de la escaramuza del 8 y 9 de agosto en Gravelinas, se mantiene prácticamente intacto. Las pérdidas son mínimas. Medina Sidonia empieza a bordear la costa inglesa subiéndola. No puede volver al Canal de la Mancha porque sobre todo los barcos, las urcas, los barcos de transporte solo podían navegar viento en popa. No puede hacerlo de otra manera. Howard, el almirante de la flota de interceptación inglesa, lo sigue. Medina Sidonia, el comandante español, para 3 veces la flota, reta al inglés. El inglés no se atreve a acercarse, ya ha sufrido bastante en los combates del 8 y 9 de agosto y el 12 de agosto Howard ceja en la persecución de los españoles porque no puede seguirlos ya, demasiadas carencias hay en sus barcos. Y así Isabel entra en pánico, tiene a la gran armada intacta a la espalda. Y aunque estos barcos ingleses afluyen a los puertos en busca de la imprescindible refresco y restauración, Isabel va a cometer el error garrafal de prohibir la desmovilización de la tropa embarcada y de la tripulación. Y así va a ocurrir lo siguiente: esos barcos que ya no estaban en condiciones de volver al mar, tampoco es desmovilizada la dotación de ellos, y estas dotaciones hacinadas en barcos sucios y malolientes, según documentos ingleses, va a provocar una terrible enfermedad, un terrible tifus. El tifus es antemático que va a barrer las cubiertas de estos barcos en puerto. De tal manera que los 10.000 náufragos, las 10.000 bajas españolas de este mes de septiembre de 1588, ya este mes son compensadas por los 10.000 bajas que produce este tifus que dejan la flota inglesa pues exactamente igual de debilitada que la española. En todo caso, cuando Isabel cuando trae noticias de que la flota española vuelve a España y ordena la desmovilización, es demasiado tarde. Pero lo que sí es cierto es que Isabel comprende, aconsejada por sus hombres de guerra, que durante unos meses España va a estar huérfana de flota en el Atlántico, que si ella lanza un ataque masivo sin darle tiempo a España a reparar los barcos, eran barcos de madera, eran barcos de materia orgánica, barcos de madera, barcos de tela. Si no le da tiempo a España a reabastecer, a reaparejar, a preparar otra vez los barcos para volver a salir al mar, puede lanzar un ataque fulminante cogiendo a España verdaderamente a traspié. A traspiés porque no tiene fuerza naval. Esto ya se lo habían dicho a Felipe II muchos hombres que participaron en la Gran Armada, como demuestro en el libro. Pero Felipe II no tuvo otra manera de hacerlo que no con esta concentración de fuerzas. En aquella época un temporal podía desbaratar una flota y hundir a todos los barcos. Aquellos barcos, hoy ninguno conseguiría la licencia de navegación. Eran barcos peligrosísimos. Los barcos que si el viento los arrastraba, no había forma humana de que no acabasen empotrándose, encallando contra las rocas. Y así Isabel decide lanzar esta flota gigantesca, pero no tiene una Royal Navy, no tiene algo que pueda enfrentarse a Felipe II, entonces lo que hace es un llamamiento a todo lo que flote. Le encarga a Francis Drake, el pirata, que ahora es investido almirante, y a John Norris, el general más prestigioso del ejército inglés, que fleten una flota de armadores privados. Ella no puede hacer otra cosa. Y estos armadores privados van a alistarse con la promesa del reparto del botín que obtengan del saqueo de España y sobre todo del saqueo de Lisboa. Hay que hacer un ejercicio de imaginación para poder viajar hasta el siglo XVI y darse cuenta que Lisboa no era más pequeña que Londres. Darse cuenta que Lisboa era la capital de un imperio oceánico, de un imperio, el Índico era un mare clausum portugués. Había posesiones portuguesas en África, había posesiones portuguesas en América y en las Molucas, y llegaban barcos con los más preciados cargamentos jamás soñados a Lisboa todos los días. Para un inglés, saquear Lisboa era la culminación de todos sus sueños.
Es muy importante hacer clic con la cabeza e irse al siglo XVI y no llevarse puesto el siglo XX o el siglo XXI. Ni que decir tiene que toda esta riqueza de la que estoy hablando, asociada a Portugal, formaba parte de la riqueza de Felipe II, que había heredado por línea legítima materna Portugal en 1580. O sea que toda esta increíble riqueza de Portugal se sumaba a la increíble riqueza de España, generando este espacio global que fue el imperio de Felipe II, el imperio más grande que nunca ha existido. De tal manera que cuando al final se suman muchos ingleses ávidos de este botín, y el 29, gracias Chema, el 29 de abril de 1589 zarpa de Plymouth la mayor flota jamás zarpada de Inglaterra hasta ese momento, y si tenemos en cuenta la población de Inglaterra, la mayor flota zarpada jamás desde Inglaterra. Según recuento empírico, antes de salir de Plymouth, según documentos ingleses, esta flota está compuesta por 180 barcos y 27.667 hombres. Es más grande que la Gran Armada española de 10 meses antes. Esta flota no estará solo compuesta por 180 barcos, sino que después de entrar 2 flotillas de abastecimiento, esta flota pasará de más de 200 barcos. Mucho más grande el número de barcos que la llamada por Barclay a toro pasado Armada Invencible. Tiene 3 objetivos. Tiene 3 objetivos absolutamente prioritarios. El primero es ir a Santander, donde ya saben los ingleses, que se está reparando el grueso de la Gran Armada en su vuelta, ir a Santander y destruir los barcos en reparación. Una vez destruidos los barcos en reparación, y España ya completamente huérfana de presencia en el Atlántico, su segundo objetivo es atacar Lisboa aprovechando viento y marea. Sabemos que Lisboa tiene el gran estuario de la Paja, el mar de la Paja. Sabemos que cuando sube la marea, aquí lo sabemos mejor que en ningún sitio porque estamos en la costa, cuando sube la marea se produce una tremenda corriente, una tremenda entrante en la ría de Lisboa, en el estuario de la Paja, que además tiene una entrada muy estrecha. Se produce una corriente fortísima. Si te dejas arrastrar por esa corriente en la subida de la marea, puedes entrar a gran velocidad en Lisboa, incluso sin velas. Pero es que el viento dominante es del oeste. Si aprovechas viento y marea, entras en Lisboa a tal velocidad que, por muchos cañones que pudiese disparar la Torre de Belén y otras estructuras defensivas en Caparica y otros lugares, no habría tiempo ni de que cada barco recibiese 1 o 2 disparos de cañón. Esto lo informa Alonso de Bazán, el hermano de Álvaro de Bazán, recién fallecido unos meses antes en la preparación en Lisboa de la Armada Española del 88, en un documento que encontramos en ello en Mujer, que está ahí, encontramos en Simancas. Estuvimos muchos años en Simancas disfrutando del mejor archivo del planeta para conocer esta época. Es como viajar a la factoría de Walt Disney, es como el castillo de Walt Disney y meterte en un mundo de pergaminos inéditos tan inabarcable que verdaderamente se puede reconstruir con paciencia y con localización de documentos, verdaderamente un relato absolutamente detallado de cualquier acontecimiento histórico. De hecho, este libro, Contraarmada, se traduce y se publica en inglés en el 2018. Va a ser una bomba tremenda para la comunidad académica, universitaria, historiográfica, anglófona. Las grandes revistas especializadas se van a rendir a este aporte masivo de documentación inédita. Y una de las cosas que les sorprende es el carácter exhaustivo de la documentación española. De hecho, algunos de las grandes revistas, algunos de los que han hecho las reseñas, revistas de pares, revistas de impacto, pues dice que es la más detallada narración
de las más detalladas narraciones jamás escritas sobre la guerra de asedio moderna. No me extraña, porque la documentación que tenemos aquí es incomparablemente superior a la inglesa. Hombre, ¿cómo vas a comparar la primera potencia mundial con una estructura burocrática absolutamente que funcionaba como un reloj? Del Escorial entraban documentos todos los días provenientes de todo el planeta a Inglaterra, en la que la documentación era mínima, porque en realidad los aventureros de cada una de las expediciones no necesitaban esa documentación. Al revés, necesitaban crear relatos lo más fantásticos posibles para ocultar el botín, para seguir saliendo al mar, para tener a la reina contenta con relatos fantásticos. Esta flota, digo, que una vez que zarpa de Plymouth, increíblemente, desoye la primera orden por la que fue fletada. No va a Santander. Increíble, pero la flota no se dirige a Santander. Los armadores privados dicen, nosotros no vamos a Santander. En el mejor de los casos, vamos a destruir barcos en reparación. ¿Qué botín hay en eso? Y en el peor de los casos, no salimos vivos de Santander. Hay que entrar en la ría de Santander y después salir de ahí. Los españoles nos están esperando. No vamos a Santander. Y no fueron. Los armadores privados quieren ir directamente a Lisboa. Alonso de Bazán, digo, en el informe que da, dice que Lisboa es vulnerable ante un ataque aprovechando viento y marea. Estaba bien preparada. Si la contraarmada lanza un ataque aprovechando viento y marea en Lisboa, hubiese caído Lisboa. El primer objetivo de la contraarmada, digo, era destruir la flota española en reparación. El segundo objetivo de la contraarmada era tomar Lisboa aprovechando viento y marea, entronizar a un primo bastardo de Felipe II, entronizar a don Antonio, el prior de Crato. Digo bastardo porque es hijo de un prior de Crato que había sido expulsado de Portugal en 1580 y considerado un prófugo de la justicia. Se había escapado el prior de Crato a hacer intrigas en Inglaterra y en Francia para ver si conseguía que le prestasen flotas para atacar Portugal y volver a recuperar su reinado. O recuperar su reinado no, porque nunca reinó en Portugal. Por lo tanto, el segundo objetivo de la contraarmada era tomar Lisboa, entronizar al prior de Crato. El prior de Crato les había prometido a los ingleses, como un político en campaña, les había prometido 5 millones de ducados de oro cuando tomasen Lisboa, les había prometido 300.000 ducados al año, les había prometido 12 días de saqueo en Lisboa. Imagínate, 12 días de saqueo en Lisboa se lo había prometido el prior de Crato a los ingleses. Les había prometido guarecer todos los castillos de Portugal con soldados ingleses pagados a su costa y, sobre todo, les había prometido la penetración en Brasil. En fin, la contraarmada tenía unos designios absolutamente gloriosos y Isabel iba por fin a conseguir tener un imperio, porque en aquella época el imperio inglés aún no había nacido. Lo máximo que habían llegado los ingleses era a iniciar una guerra contra Irlanda. Hasta ahí habían llegado. Pero la flota se salta a la torera el primer objetivo, pero Drake y Norris no se atreven a ir directamente a Lisboa. Es saltarse demasiado flagrantemente las órdenes de la reina. Entonces llegan a un acuerdo intermedio. Mira, vamos a parar en Coruña. Es una ciudad pequeñita. Queda de camino a Lisboa. Será muy fácil destruirla. Al fin y al cabo, la ciudad es la que zarpó la Gran Armada el año anterior, en última instancia. Si la destruimos, la reina nos va a perdonar no haber ido a Santander y nos libramos. ¿Hacemos eso? Venga, pues hacemos eso. Pues venga, vamos a por La Coruña. Y así, inopinadamente, aquella flota que no había sido diseñado para eso, cae contra una pequeñísima ciudad de 4.000 habitantes. Pero ahora vamos a ver lo que significaba ser la primera potencia del planeta, porque La Coruña no estaba tan desprevenida. El capitán general de Galicia, que aunaba el poder político, militar, judicial, el capitán general de Galicia, el marqués de Cerralbo, justo cuando zarpa la gran armada de España, le pide al marqués de Cerralbo que los barcos que vuelvan a la Galicia sirvan para guarecer Galicia en caso de contraataque inglés, guarecer Galicia con sus dotaciones, con su infantería, con su artillería.
Y efectivamente, los barcos que van llegando a Galicia, unos cuantos, el galeón San Juan, de Juan Martínez de Recalde, el barco más glorioso de la llamada Invencible, vuelve a La Coruña, vuelve la gran carraca veneciana, la Regazzona, vuelve la nau cantábrica San Bartolomé, vuelve la Urca Sansón, un par de galeras están ahí. Todos estos barcos, todo lo que traen los barcos va a revertir en la fortificación de La Coruña. Y de tal manera que La Coruña en ese momento está bien guarnecida y no solamente eso, es La Coruña, sino que La Coruña se había convertido en una base de apoyo de la Gran Armada y de armadas ulteriores, y estaba bien habituallada. Había pólvora, había armas, había vituallas, y a la velocidad de la luz se había convertido en un islote que señorea la bahía de La Coruña. En el islote de San Antón se había empezado a construir un castillo que podéis visitar cuando vayáis a Coruña, y yo estaré encantado de explicaros los avatares que ocurrieron allí. Bueno, aquí ese castillo ya había construido parte de su batería artillera y ya había plantado culebrinas, cañones españoles de largo alcance. Hay muchas mentirijillas contadas a partir del gran mito mentiroso de la derrota de la Invencible, y una de las mentirijillas era la supremacía de la ingeniería naval inglesa o la supremacía de la artillería inglesa. Nada de eso es verdad. Plantaban grandes cañones de bronce alargados, de largo alcance, y otros cañones gruesos para disparar a bocajarro. En fin, que el 3 de mayo de 1589, desde vigías de estaca de bares en la punta norte de la costa de Lugo, divisan una gran flota que se acerca a la costa. Sus instrucciones era encender una hoguera por cada barco que se viese, y una enorme hoguera si eran demasiados barcos. Encienden una enorme hoguera y se van en todos los puestos avanzados, en todos los puestos altos de la costa, se van encendiendo hogueras sucesivas hasta que se enciende una hoguera en la Torre de Hércules, ya el 4 de mayo, y esto es una llamada que toda la población acuda a la defensa de su tierra. Y es curioso, como la población española acudió a la defensa de su tierra, y afluyeron personas de todas partes, de todos los contornos, incluyendo señores de sus tierras, señores feudales, casi todavía, bueno, ya bajo la autoridad real, pero señores feudales con sus vasallos van a acudir, vecinos, campesinos, etcétera. Van a fluir a La Coruña a su defensa. Es curiosa esta conducta española, tan diferente a la conducta que podemos encontrar en Plymouth en 1590, un año después, cuando los terrores se adueñan de la población de esta ciudad inglesa, porque viene encima una nueva armada española. De hecho, vino. Los habitantes de Plymouth escapaban. Los españoles, sin embargo, afluíamos a su defensa. En todo caso, nada puede impedir que esta gigantesca flota penetre en la ría de La Coruña. El castillo de San Antón sí que consigue mantener distancias. De hecho, van a humillar algún barco. Al final van a perder 4 barcos en La Coruña los ingleses, no solo por la artillería de San Antón, sino también porque los obliga a fondear en una zona muy peligrosa y sujeta a tremendas temporales, que es la playa de Oza y la parte abierta de la ría. Pero nada puede impedir que los ingleses desembarquen. La Coruña es una península y tenía en el istmo un murete de 4 metros de altura, y en el fondo de la península, donde está la Torre de Hércules, no muy lejos de la Torre de Hércules, todavía hay, y se conservan unos lienzos de la muralla, ya os los enseñaré cuando vayamos por allí. Estaba la ciudad medieval, una ciudad de unas murallas construidas a principios del siglo XIII por Alfonso IX, unas murallas ruines de mampostería, así las definirá el marqués de Cerralbo, que no resistirían ningún ataque, ni resistirían el ataque de la pólvora. Fueron hechos siglos antes del advenimiento de la pólvora. Y no contaba con más estructuras defensivas La Coruña. Por otro lado, tenemos 650 soldados viejos de infantería española, casi todos los trae Recalde en el San Juan y otros pataches y otros barcos. Y por otro lado teníamos 560 milicianos bien entrenados y pertrechados, porque La Coruña era una ciudad de realengo, era una ciudad del rey, y estas milicias
eran las que garantizaban la posesión de esa ciudad por el rey, eran milicias que luchaban para que esa ciudad, para que La Coruña mantuviese esa independencia que tenían las ciudades de realengo de todas las tentativas feudales. Pero bueno, en todo caso, lo que puede ofrecer La Coruña son 1.200 soldados, mitad profesionales, mitad milicianos, no más, nada que ver con esos 28.000, casi 28.000 hombres que se vienen contra ella. Ya el primer día, al llegar, varios galeones se van por el castillo de San Antón, pero son cruentamente rechazados y deben ser remolcados fuera de su alcance, pero nadie consiga que tomen tierra a los ingleses, nada impide que sitien por tierra el istmo queda completamente sitiado, La Coruña queda completamente sitiada. La noche del 5 de mayo de 1589 lanzan un ataque masivo contra el murete del istmo, y ahí el marqués de Cerralbo ha puesto a la infantería española a defender el murete. Pero mientras se produce esa escabechina, mientras se produce ese ataque, ese ruido, por la noche consiguen subrepticiamente desde la flota desembarcar intramuros, en lo que hoy son los cantones, y en el siglo XVI era una playa corrida, desembarcan ahí 1.500 hombres. 1.500 hombres que desembarcan, atraviesan la parte baja de la ciudad, la pescadería, y atacan por la espalda a los defensores del istmo. Los defensores del istmo, al ver este ataque por la espalda, tienen que girar sobre sus talones y defenderse del ataque por la espalda. Al girar sobre sus talones, dejan de defender el murete del istmo y entra todo el ejército inglés en la ciudad. Esa es la noche triste de La Coruña. Norris, de Black Norris, escandalizaba a otros ejércitos por su crueldad. Una de las cosas que va a hacer es torturar, quemar vivos a los prisioneros, a parte de la población local que captura esa noche. De hecho, lo que pretendía es que esos alaridos de los torturados aterrorizasen al resto de la población y se animasen a rendirse. Pero como siempre ocurre con los españoles, esto, en vez de llevarlos a la rendición, permítame la expresión, los encabronó, nos encabronó. Aquí no se rinde nadie. Y sí, esa noche murió parte de la población coruñesa, murió algunos soldados, pero la gran mayoría de la población, algunos consiguieron, los que sabían nadar se lanzaron al agua, otros se refugiaron en la Torre de Hércules, que en aquel momento, como si fuese un castillo, y la inmensa mayoría consiguen llegar a las murallas de la ciudad alta, pero con mucha guerra entre las calles que se recogen en esta obra, al final conseguimos refugiarnos en la ciudad alta. Y ahora empieza una de las epopeyas más extraordinarias de la historia de España. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, la ciudad alta era muy pequeñita, la ciudad medieval, 1.100 metros de perímetro, y ahí se refugian todos los que consiguen llegar hasta ahí, y a partir de ese momento La Coruña va a funcionar como un tercio. De hecho, hay un sargento mayor, el sargento Luis de León, que ha venido en el San Juan, y verdaderamente La Coruña se convierte en un tercio. Lo que se hace es colocar a todos los hombres disponibles en cada tramo de la muralla, intercalando las compañías profesionales y los milicianos para conseguir una tropa que aúne la profesionalidad de los militares profesionales, valga la redundancia, y el ardor de los que defienden su tierra. Y tenemos, vuelvo a insistir, documentación absolutamente detallada que nos ha permitido saber en qué tramo del lienzo de la muralla estaba cada una de las compañías. Que esto, insisto, otra vez, sorprendió muchísimo a los ingleses que se han leído esto, porque Inglaterra no juega con este tipo de documentación tan precisa. Y los hombres quedan clavados a la muralla. No pueden abandonar su puesto hasta el fin del cerco o el fin de sus vidas. Y las mujeres van a hacer el resto. Las mujeres se van a encargar, la mitad de la población, como es lógico, las mujeres se van a encargar de toda la logística necesaria para que los hombres no se muevan de su puesto en la muralla, los van a abastecer de todo lo que les haga falta. Los ingleses deciden
atacar la plaza, después de algunas escaramuzas previas, deciden atacar la plaza por dos lugares distintos. La plaza tenía unas murallas medievales antiquísimas con torreoncillos semicirculares y breves lienzos parecidas a las murallas del Burgo de Osma, por ejemplo, que se han conservado hasta hoy. Los ingleses lo que pretenden es volar el cubo norte de las murallas. Casi toda la muralla estaba sobre el granito, sobre un roquedal que caía al mar, pero el frente de tierra estaba sobre tierra, valga la redundancia. Y sobre ese y además enfrente de él estaba el convento de Santo Domingo, que había sido construido al lado de las murallas, porque se construyó mucho antes del advenimiento de la artillería. Después ya nadie haría cosas así, ¿no? Porque era una cabeza de puente. Desde el convento de Santo Domingo empiezan a horadar un túnel subterráneo hasta situarse en el subsuelo del cubo de la esquina norte de la muralla. La intención es hacer un gigantesco acopio de pólvora, volar el cubo, que el cubo salga volando hacia el interior de la plaza y ya solo tienen que entrar casi como un desfile militar. Pero nosotros oímos los trabajos de carpintería necesarios para hacer ese túnel. Porque hace falta hacer un túnel, hace falta hacer toda esta estructura de madera. Y entonces las mujeres son encargadas de desmontar casas intramuros y con el enorme acopio de piedras y de tierra, apuntalar y terraplenar la muralla, el trozo de la muralla que está siendo minado. Hasta tal punto lo terraplenan, la muralla tenía 7 metros de altura, que lo terraplenan hasta arriba. Convierten a la muralla de La Coruña en una presa de piedras y de tierra. Hasta tal punto lo terraplenan que se podrán plantar cañones arriba de la muralla, que no había sido hecha para eso. Imaginaros entonces a los hombres en guardia interrumpida en la muralla y las mujeres en un trabajo frenético para apuntalar y terraplenar la muralla. Así pasan 2 semanas. En esas 2 semanas hay varios ataques ingleses, algunos con escalas, con grandes escalas, otros a cañonazos, intentando sincronizar cañonazos con una entrada con escalas, varias veces lo intentan, también contra Frankantón algunas, todas las veces son rechazados los ingleses. Hasta que llega el 14 de mayo de 1589, una fecha crucial en la historia de España, una fecha que si no estudian nuestros hijos, la estudiarán nuestros nietos, y tendremos que pelear para que eso ocurra, y lo estamos haciendo. Ese 14 de mayo ya tienen la mina lista, y la intención es sincronizar los 2 ataques. Bueno, por un lado tenemos ya tienen la mina lista, y por otro lado han montado una batería artillera en la huerta del convento de Santo Domingo, y con el batir convergente de la artillería, esas 2 semanas han abierto una brecha. La artillería ha abierto una brecha. Tenemos, por lo tanto, el 14 de mayo 2 brechas. No tenemos una brecha. La brecha abierta por la artillería y la brecha que presumiblemente abrirá la explosión. Y ese 14 de mayo, al mediodía, vuelan la mina. ¿Pero qué ocurrió? Es tal el apuntalamiento hecho, es tal el terrapleno hecho, que los gases de la explosión no encuentran salida hacia el interior, que es lo que habían calculado los artificieros. No encuentran salida hacia arriba. ¿Por dónde salen los gases de la explosión? Pues los gases de la explosión salen hacia afuera, salen hacia la propia mina. Norris se dispara a la cara a la muralla coruñesa, a modo de mortífera metralla. 300 hombres de choque de vanguardia quedan enterrados en ese momento vivos entre los cascotes. Pero sí se abre un boquete. Y sobre los cascotes, sobre los heridos, sobre los cadáveres ingleses, se establece una feroz refriega entre tropas escogidas. El Alférez Barrera, Álvaro de Troncoso, se cruzan en esa brecha abierta por la terrible explosión y consiguen que no entre por ahí el inglés. Las mujeres habían preparado previamente parapetos con toda la madera disponible, parapetos con armarios, con camas.
Estos parapetos los atraviesan en el boquete abierto por la explosión. Ahí se parapetan arcabuceros y mosqueteros y se consigue refrenar el ataque inglés de la brecha abierta por la explosión del cubo minado, dejando centenares de cadáveres y de heridos ingleses repartidos alrededor de ese lugar. Muchos de ellos, en cadáveres y heridos, que muchos de ellos no podrán ser ya rescatados. Pero hay otra brecha, la brecha abierta por el batir convergente de la artillería. En esa brecha, después de 2 horas de feroz lucha, ya no hay hombres disponibles para defenderla. Los que no están muertos están heridos y los que aún están indemnes están absolutamente agotados. Es el fin. Un alférez, y esto está recogido en documentos coetáneos, es rigurosamente histórico, un alférez, o sea, un abanderado, es decir, alguien que anima ya a la tropa a entrar, sube a la brecha y penetra en la ciudad. Y en este momento va a ocurrir el hecho de armas más asombroso con el que yo me he encontrado nunca. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Que la población femenina, las mujeres, en masa, se van contra la brecha. Van a tapar la brecha, se convierten en lo que llamaríamos un cuerpo estratégico de reserva, pero un cuerpo estratégico de reserva enorme. Una de ellas, Mayor Fernández de la Cámara Pita, que ha pasado a la historia como María Pita, según los documentos coetáneos, acierta a matar al alférez. Acertó a matar al alférez. No sabemos si le mató con una pica, no sabemos si le mató con una espada, pero acierta a matar al alférez. Y en ese momento reculan las tropas que están entrando, las tropas inglesas, las mujeres, cogen el acopio tremendo de piedras, que estaban todo lleno de piedras en ese momento, intramuros, se asoman a la muralla de 7 metros de altura y lanzan una lluvia de adoquines. Imaginaros que vais con vuestro morrión, con vuestro peto, vais con mantas, que así se llamaban, o sea, tablones chapeados para protegeros de tiros de mosquete, de tiros de arcabuz, de líquidos ardientes. Vais con todo eso y estáis ya entrando en la ciudad y una señora cabreala tira un adoquín desde 7 metros de altura. Es mucho peor eso que te peguen un tiro. Aquellos arcabuces, aquellos mosquetes tienen una potencia de fuego muchísimo menor que las armas de fuego actuales. Los virotones, podían darte unos cuantos virotones y seguías tirando piedras. Según documentos ingleses, los caballeros y los soldados no pudieron resistir las piedras. Y no me extraña, porque la lluvia de piedras fue terrible, y si te cae a ti un adoquín desde esa altura, con la energía cinética que coge, te mata a ti, al que tienes abajo y al que tienes abajo, y hasta no pegar contra el suelo no va a parar. Pues fueron miles de adoquines. Podemos decir, siguiendo rigurosamente los documentos históricos, que los ingleses fueron repelidos por las mujeres apedradas. El desgaste al que está siendo sometido el ejército es tan tremendo que Norris ordena pararlo. No había sido diseñado para eso este ejército. Está siendo descalabrado vivo por una panda de locos irreductibles españoles, realmente descalabrándolos. En realidad no hubo 2 ataques, sino que hubo 3. Al mismo tiempo se lanza un ataque con 40 lanchones, los mayores dotados de artillería, contra el castillo de San Antón. Y también es un ataque cruento, también mueren muchos españoles defendiéndolo. Pero, sin embargo, no consiguen los ingleses tomar el castillo de San Antón. Y aparte a la refriega se suma la artillería que estaba en las murallas de la ciudad, con tiros de flanco a las barcazas y con tiros por elevación al castillo de San Antón. Consiguen teñir de sangre la bahía de La Coruña y no toman el castillo de San Antón. Así se produce un milagro, y es la supervivencia del dispositivo defensivo Ciudad Vieja o Alta y Castillo de San Antón. Era totalmente crucial la supervivencia del Castillo de San Antón, porque él era el que impedía un ataque por mar a la ciudad. Increíblemente la Plaza Gallega ha sobrevivido. Al día siguiente,
Es un día de entierros por ambas partes, es un día de luto. Y a partir del 14 de mayo, los ingleses deciden, es el primer punto de inflexión de la contraarmada, los ingleses deciden que no van a intentar más tomar la ciudad. Pero ¿qué ocurre aquí? Que se han quedado sin el puerto para el reembarque. Y la flota la tienen fondeada en un sitio precario. Y además en un sitio precario cerca del puente del Burgo, un puente románico situado en el fondo de la ría de La Coruña, donde se habían parapetado los pocos españoles que pudieron llegar a tiempo. Sobre todo se habían parapetado señores feudales gallegos con sus vasallos de los contornos, y se habían parapetado un núcleo reducido de soldados de infantería españoles, porque estaba muy lejos Galicia para llegar tan rápido. Había que atravesar todo el macizo galaico-leonés. Eso es una locura, atravesar todo eso. No hubo tiempo de que llegaran. Entonces, en este sentido, los ingleses, sin embargo, este destacamento parapetado en el puente del Burgo todos los días hacía salidas y mataba a muchos ingleses desmandados en busca de botín. Por lo tanto, lo que deciden los ingleses es que antes de reembarcar tienen que desalojar a los españoles del puente del Burgo. Y hacia allí van el 16 de mayo. Es un puente, como podéis ver, ahí está, 100 metros, ahí estuvimos. Es un metro, sí, estuvimos y qué bien lo pasamos. Y lo pasaremos muy bien cuando vengáis, insisto. Es un puente de 100 metros de largo por 3 metros de ancho, que une un lado y otro de la ría. Si tú te pones de un lado y te parapetas de un lado, cualquiera que quiera atravesar ese puente, pues va a ser disparado de flanco desde los dos lados. La primera intentona inglesa de tomar ese puente es muy cruentamente rechazada. La segunda intentona aún es peor, porque es más masiva y vuelve a ser rechazada con cientos de muertos. La tercera intentona para tomar el puente es protagonizado por lo mejor de aquel ejército inglés, es decir, por los caballeros con sus armaduras, que eso sí que podían resistir una lluvia de virotones, ¿no? Y entonces consiguen tomar el puente, pero según documentos ingleses, con mucha más pérdida que los españoles. Por ejemplo, Edgar Norris, el hermano de John Norris, es herido en esa tercera intentona sobre el puente. Al final sí consiguen desalojar ahí a los españoles. El conde de Andrade, que es el jefe de las fuerzas extramuros, ordena licenciar a todos los vecinos que lo estaban defendiendo, y con el núcleo de soldados viejos se va a Santiago, pero a preparar la defensa de la ciudad de Santiago, porque había un enorme miedo de que el inglés saquease la simbólica y sagrada Ciudad Santa. Pero el inglés ya no está para esos trotes. De hecho, después de tomar el puente del Burgo, ya al día siguiente reembarcan, el 18 esperan vientos propicios, el 19 zarpan de La Coruña. Increíblemente, aquella flota diseñada para tomar Lisboa ha sido repelida por una pequeña localidad, eso sí, que funcionó como un tercio, eso sí, porque tenía en su interior 650 soldados de la mejor infantería del mundo. Y una población que luchó totalmente a la desesperada. A la desesperada porque el inglés había prometido utilizar todo el rigor de la guerra si no se rendía. Aquellas mujeres estaban oyendo llorar a sus hijos intramuros. Aquellas mujeres acababan de ver morir a sus maridos. En el caso de María Pita, acababa de ver morir a Gregorio de Rocamonde, su marido. Era un carnicero. María Pita era una mujer de la clase popular. María Pita era una analfabeta, pero que luchó con esa bravura propia de los que defienden su tierra, su familia, sus hijos. Es una fuerza de la naturaleza. Una mujer defendiendo a sus hijos, ¿quién puede con eso? Nadie. Y no pudieron. Así, habiendo tenido 4.000 bajas entre muertos y heridos, habiendo perdido estas 2 semanas, habiendo empeorado las condiciones sanitarias de la flota y, sobre todo, habiendo perdido la moral, que es crucial en asuntos de guerra, el inglés toma
a proa hacia Lisboa y llegan hasta Peniche, en Cabo la Roca, ya cerca de Lisboa, pero ya no se atreven a seguir el plan inicial. Norris, el general del ejército, dice: no, yo no voy a atacar. No voy a atacar frontalmente Lisboa. Después de haber ocurrido en La Coruña 4.000 habitantes, vamos a atacar frontalmente Lisboa, que tiene 100.000 habitantes. Yo no. Mis soldados se bajan en Peniche. De la que no estaba de acuerdo, pero Norris tiene autoridad sobre la infantería embarcada y desembarca a sus hombres en Peniche. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que uno de los problemas que tuvo la contraarmada es la falta de un mando unitario, cosa que no tuvo la Armada Española de un año anterior, porque Medina Sidonia tenía el mando total sobre la flota. Pero esto aquí dividen fuerzas, tremendo error. Con 12.000 hombres, que aún tiene, Norris desembarca en Peniche. Drake, con sus barcos y con muy poca infantería, fondea en Cascais, a la entrada del estuario. La idea es lanzar, cuando Norris tome o ataque la ciudad, pues él puede también atacar por mar, hacer una tenaza. Pero aquí, en Lisboa, ya no hay 650 soldados viejos de infantería española, hay 5.000. Solo con decir esto, ya podría ahorrarme contarles nada más. Ya pueden saber cómo acabó. Y efectivamente, no van desencaminados. Ya desde el primer momento en la playa de la Consolación se produce una escaramuza muy viva. Los ingleses tienen que desembarcar en una zona muy peligrosa de la playa. 14 lanchones se van a pique, ya mueren. Hay un número importante de soldados y ya se producen batallas de picas en la playa. Nuestra estrategia va a ser dejarlos bajar, hacer táctica de tierra quemada, pero tampoco hace falta mucha táctica de tierra quemada porque los portugueses huyen despavoridos. Ya el inglés se ha ganado una terrible fama en el mundo católico, terrible fama de piratas. Van bajando, nosotros lo que hacemos es esta táctica, no tienen comida, no pueden habituallarse. También otra de las tácticas que hacemos es interrumpir totalmente las comunicaciones entre Drake y Norris. Y otra táctica que hacemos es hostigarlos de un modo permanente. Pero los dejamos bajar. Los dejamos bajar, ningún portugués se suma a este ejército. Los portugueses no quieren saber nada de los ingleses, no quieren saber nada de don Antonio el Prior de Crato, y llega el 1 de junio. El 1 de junio, el día del Corpus, que ya están a mediodía, a media jornada de Lisboa. El 1 de junio, el Prior de Crato había anunciado que iba a entrar en Lisboa. El 1 de junio, día del Corpus, día católico, así barnizaba de catolicismo ese ataque. Pero, ¿qué ocurrió el 1 de junio? El 1 de junio, esa noche, o sea, la noche previa al 1 de junio, la noche del 31 de mayo al 1 de junio, los ingleses, la expedición inglesa va a sufrir una encamisada. ¿Qué es una encamisada? Una encamisada es un ataque nocturno de la infantería española que se ponían camisas blancas sobre los petos para no matarse entre sí. Estos ataques se habían hecho tan famosos en el mundo que encontré en documentos ingleses una palabra para referirse a ellos. La palabra es camisado. Existía esa palabra en el inglés del 16, igual que hoy existe la palabra guerrilla en muchos idiomas, incluso en francés, que se lo cuenten a Napoleón, para referirse a esta manera hispánica y española de guerrear. Llegan, por lo tanto, esa noche soldados españoles gritando ¡Viva don Antonio! ¡Viva don Antonio! ¡Viva don Antonio! Los ingleses dicen ¡Uy, por fin llegan los portugueses! ¡Qué bien! No eran portugueses. Las encamisadas tenían una degollina muy rápida, armas blancas, y a esa degollina se sucedían rápidas rociadas de arcabuces y después la retirada rápida. Sufren una tremenda encamisada y en muy poquitos ratos abandonan el lugar la infantería española, dejando centenares de cadáveres, según documentos ingleses y españoles. En todo caso, el 3 de junio, el ejército inglés
se acuartela, en el barrio de la Bica, se acuartela a los pies de las murallas de Lisboa. Ya han llegado a su sitio. Es el sitio donde quería verlos el archiduque Alberto. El archiduque Alberto, virrey de Portugal en ese momento y futuro rey de Bélgica unos años después, de Bélgica bajo soberanía española, lo sabemos. El archiduque Alberto decide que están donde él quería que estuvieran. Y decide entonces sí lanzar porque Felipe II le había ordenado que sobre todo no perdiese Lisboa. Por tanto, él tampoco podía salir con todo el ejército español y arriesgarse a cualquier cosa que él hiciese que se perdiese Lisboa. Pero ese momento, con 1.100 soldados escogidos de la mejor infantería del mundo, con 1.100 alatristes, va a lanzar un ataque por 3 lugares distintos al acuartelamiento inglés. Todo lo que le estoy contando son datos que han estado ocultos durante más de 4 siglos, totalmente ocultos. Esto que le estoy contando no lo sabía nadie. No lo sabía nadie porque estaba todo en archivos españoles. El destacamento más numeroso de estos 1.100 soldados escogidos, lo que he llamado la tropa de los 7 capitanes, va a atacar el acuartelamiento inglés por la espalda. Se aleja de Lisboa y los ataca por la espalda. Los otros 2 ataques se producen desde las murallas lisboetas. Y este ataque sí que es un ataque en el cual la orden es entretener al enemigo aunque sea con pérdidas. Es un ataque que ya es un ataque, por decirlo así, a muerte. Y la furia española es tremenda. Esta tropa de los 7 capitanes rompe 6 trincheras. El regimiento del coronel Brett se va a pararla y muere Brett rodeado de sus capitanes. Aniquilan en un regimiento. Se retiran después de este ataque y es el segundo punto de inflexión de la contraarmada. Es otra fecha que deberán de estudiar nuestros hijos o nuestros nietos en el colegio, que pasó el 3 de junio de 1589 en Lisboa. Después de este ataque, el inglés ya no quiere tomar Lisboa. Lo único que quiere es salir de ahí con vida. Y no lo van a conseguir. El día 4 entierran a Brett junto con sus capitanes y otros muchos. Ceban hogueras para hacer creer a los españoles, para hacernos creer que se quedan a dormir esa noche ahí. Y salen de puntillas de Lisboa. Los centinelas españoles captan el movimiento, las galeras de Alonso de Bazán, hermano de Álvaro, el recién fallecido Álvaro, empiezan a disparar al ejército inglés en huida, en retirada. Tienen que separarse de la costa, donde hay compañías de élite españolas, extramuros. La compañía de Sancho Bravo de Arcilaguna, la compañía de Gaspar de Alarcón, compañías de arcabuceros a caballo, lo mejor del mejor ejército de la época, se lanzan a por este ejército inglés en retirada. Lo someten a un tremendo desgaste y capturan 2 banderas que estuvieron durante siglos como trofeos de guerra expuestas en la capilla del Doncel de Sigüenza, en la maravillosa Catedral de Sigüenza, Guadalajara, porque Sancho Bravo era sobrino nieto del Doncel de Sigüenza. Qué historia más bonita, más conectada con la genealogía española, con tantas cosas. Y tenemos 2 banderas que estaban hechas harapos cuando las vimos por primera vez, Ana, y que ahora las han restaurado en el 2016 y que lucen esplendorosas, magníficamente restauradas, y que les invito a visitar la maravillosa Catedral de Sigüenza, la Capilla del Doncel y las banderas. No tiene Inglaterra ninguna bandera ganada en combate de la Armada Invencible, como va a tenerlas, si no se atrevieron a acercarse. Y solo dispararon desde lejos. En fin, yo sigo.
En este momento es el mundo al revés ya. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué? Los ingleses se refugian en Cascais y los españoles los sitiamos en Cascais. Drake, mientras espera acontecimientos, ha capturado a urcas hanseáticas de la Liga Hanseática cargadas de cereales. Estupendo, vamos a hacer harina, vamos a hacer pan. Pero los españoles, con muy mala intención, lo que hacemos es romper todos los molinos de la zona de Cascais y alrededores. Por lo tanto, los ingleses lo único que pueden hacer con aquellos cereales es gachas. Este tifus exantemático que había barrido las cubiertas de los barcos un año antes, que hablamos hace un minuto de esto, de esos barcos malolientes, según documentos ingleses, barcos sucios y malolientes, barcos que no fueron higienizados, como fueron higienizados los barcos de la Gran Armada del 88 y conseguimos parar la peste que se llevó por delante Álvaro de Bazán. Pero la diferencia, vuelvo a decir, entre España e Inglaterra era enorme, muchísimo más que la que hay ahora en sentido opuesto, pero muchísimo más. Y ese tifus exantemático vuelve a hacer acto de presencia, sobre todo también debido a la maldísima alimentación. Cuando están pasando estos apuros los ingleses, incluso el Drake dice: yo no le voy a dar ni una onza de nada a ningún soldado. Toda la comida que me queda es para mis marineros, dice Drake. Y estuvieron a punto de dejar a la infantería en tierra. En fin, ya Drake y Norris están en una situación de enorme tensión entre ellos y después se van a pelear, que tampoco sabían los ingleses eso, se van a pelear en Plymouth, según documentos que localizamos en Simancas, testimonios de testigos españoles. Pero bueno, en ese momento llega Martín de Padilla, el adelantado de Castilla, con 6 barcos incendiarios, para hacer lo mismo que había sufrido la Gran Armada unos meses antes, lanzar esos barcos con los cañones cebados de metralla, lanzar esos barcos incendiarios para que incendiasen la flota. Aquellas flotas de madera se incendiaban, imaginaros cómo acababa eso, lo peor que podía ocurrir a aquellos barcos. Drake, aterrorizado, ordena zarpar sin esperar vientos propicios y al día siguiente, 20 de junio de 1589, se produce una calma chicha frente a Lisboa, frente a Setúbal. Las galeras de Alonso de Bazán, las galeras de Martín de Padilla, barcos a remos y a vela, pero también a remos, les da igual la calma chicha. Les da igual que no haga viento porque pueden navegar por la fuerza de los remeros. Los barcos bélicos se quedan flotando como cascarones. Entonces las galeras españolas se ponen a popa de los barcos ingleses y empiezan a dispararles con aquellos tremendos cañones escogidos, los cañones de crujía, los cañones que iban en la crujía del barco, que iban en el eje del barco, los cañones que se apuntaban con la propia galera, tremendos cañones que iban flanqueados por otros 2 o 4 cañones y empiezan a dispararles. Los cañonazos, igual que los galeones españoles eran tremendamente consistentes, los barcos ingleses no. Los barcos ingleses sí que algunos de ellos sí que eran en general más ligeros que los españoles, pero mucho menos consistentes. Bueno, entre 9 y 11 barcos hunden o capturan, otros muchos averían, y si no hubo más, y si no hubo muchísima más pérdidas es por el número limitado de las galeras españolas. Pero fijaros, todo esto ocurre ni un año después del fin del Imperio Español, la Invencible y toda la propaganda inglesa, ¿no? A partir de ahora comienza el terrible destino de la contraarmada. La contraarmada, después de esta derrota, y con muchos de sus barcos averiados, tiene que remontar la latitud norte desde Lisboa hacia Inglaterra. Esto es un mal expediente. Ya había sufrido este expediente de la Gran Armada. Tienen que subir haciendo bordos, tienen que subir contra el viento. La situación en los barcos ingleses se va haciendo terriblemente dramática. Empiezan a morir las dotaciones de los barcos con una velocidad uniformemente acelerada, con una aceleración tremenda. Empiezan a dejar un reguero de cadáveres en su viaje. Hay documentos especialmente espeluznantes, según la documentación inglesa, sobre este tema.
Literalmente los barcos se quedan sin hombres y van dejando un reguero de cadáveres en su viaje de vuelta, hasta tal punto que se produce un dramático tira y afloja entre un barco y otro para prestarse el mínimo número de hombres para la gobernabilidad de los barcos, porque son barcos que necesitan mucha tripulación, son barcos de vela, de 2, 3 palos, barcos que necesitan verdaderamente muchos hombres para ser gobernados. Si baja un número crítico de hombres, ya el barco se convierte en un barco a la deriva. Muchos barcos se convierten en barcos fantasmas a la deriva. Van subiendo. Los ingleses hacen una parada de emergencia en la ría de Vigo, para hacer aguada, para buscar a la desesperada provisiones. Vigo era una ciudad muy pequeñita, 2.000 habitantes, en un pueblo. En un primer momento se habrían atrincherado en la ciudad, pero cuando ven venir esa gigantesca flota, los barcos vienen vacíos. Pero eso no se ve desde la costa. Ven venir esa flota y abandonan la ciudad. Al final los ingleses destruyen Vigo, pero al día siguiente los vigueses lanzan un contraataque tremendo, contraataque al que se suman, por ejemplo, los señores de Sotomayor, los señores gallegos de la zona con sus huestes, que llegan 2 compañías desde Santiago de Compostela de soldados profesionales. Bueno, hasta 200 ingleses son atrapados, son ahorcados en el alto del Castro, en Vigo. Y con esta nueva mordida ya la contraarmada lo único que va a intentar es regresar a Inglaterra. Pero muchos barcos no lo van a conseguir. De los 180 barcos más los sueltos, no menos de 200 barcos, regresan a Inglaterra 102, según documentos ingleses. De los 27.667 hombres que habían zarpado de Plymouth el 29 de abril, si no se habían sumado más, en las 2 semanas después de este recuento empírico y antes y hasta que zarparon, de los 27.667, digo, se van a presentar a la paga 3.722. Esto convierte a la contraarmada en la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra. Una catástrofe naval que duplica la catástrofe española de 10 meses antes. Increíble la divergencia absoluta entre lo que nos ha llegado a nosotros, que nos explicaron en el cole, y lo que pasó. Cuando llegan estos barcos a la costa inglesa, los pocos supervivientes que aún van a bordo saltan y sorprenden a todos por su escaso número, pero saltan infectados. En ese momento, este tifus ya cada vez es más virulento. Según documentos ingleses, los hombres se enferman un día y mueren al día siguiente. La población de Plymouth es contagiada y en las 2 semanas después de la llegada de la flota mueren 400 vecinos contagiados de tifus. La reina ordena que nadie se acerque a Londres y 7 que lo hicieron para reclamar la paga fueron ahorcados. Drake y Norris, una vez que Norris llega después que Drake y tienen una pelea, porque Norris se tiene que quedar en las Cíes, porque no puede salir en las Islas Cíes, en la ría de Vigo, no pueden salir toda la flota al mismo tiempo. Tienen una pelea, están a punto de llegar a las manos, según documentos de prisioneros españoles que después vuelven a España. Pero aquí empieza la gran destreza inglesa con la propaganda. Norris escribe a la reina diciéndole: Su Majestad, en toda la cristiandad se han encendido hogueras para celebrar nuestra derrota. Si nosotros nos arrepentimos y nos culpamos de nuestros males, somos indignos. Nosotros debemos de ocultar esta derrota. Y lanza un llamamiento nacional a ocultar la derrota. Qué listo Norris, porque oculta la derrota de Inglaterra, pero también oculta la suya. Jugada maestra de Norris. Y no solamente eso. Y lo que voy a decir ahora es lo que a mí más me sorprende de la estrategia inglesa. Los últimos barcos llegan en julio de 1589 a la costa inglesa. En agosto, se publican 2 extraordinarios relatos fantásticos sobre lo acontecido. 2 extraordinarios panfletos. 2 epístolas renacentistas. Una en inglés. La epístola de Anthony Winfield. Quizás sea un seudónimo, o quizás no, pero yo creo que sí.
Según ese relato sustituye lo que pasó, lo que les estoy contando, basado en documentación inglesa y española, lo sustituye por una narración absolutamente fantástica. Parece una narración de Marvel. O sea, los ingleses parece que es el Capitán América y los Cuatro Fantásticos juntos. Un inglés mata a 250, vienen 15.000 soldados españoles y fueron muertos por... O sea, incluso narra en el colmo de la desfachatez tremendas operaciones militares que ocurren en Lisboa el día 5, el día 6, el día 7, el día 8 de junio, cuando los ingleses ya habían huido de Lisboa días antes. Es un panfleto muy legible a día de hoy. De la misma manera que la documentación española es un tostón, día tal no sé qué, datos totalmente concretos, o sea, como un contable que tiene que pasar informe al jefe. Esto no, esto es una narración fantástica. En inglés, para consumo interno, y en el propio mes de agosto, y en la misma editorial, en la misma imprenta, se imprime otra fantástica narración en latín. Drake ya es Drakeisius, Norris es Norreisius. Y ya lo que hay es decuriones, centuriones, y vuelve a lo mismo, los fantásticos ingleses aplastando a los españoles. Este segundo panfleto en inglés, por Dios, en latín se va a distribuir por toda la Europa protestante, el inglés para el consumo interno de Inglaterra. Increíblemente, esta verdad histórica de la contraarmada es sellada por la propaganda justo 35 minutos después, por decirlo así, un mes después de que se haya producido. Jugada maestra. Drake y Norris, si hubiesen sido españoles, no les quepa la menor duda que hubiesen sido decapitados los dos. Igual que fue decapitado el capitán Cárdenas, que rindió el castillo de Cascais porque lo engañaron unos frailes. Y le dijeron, Lisboa ha sido tomada, no sigas en Cascais con tu castillo porque os van a matar a todos para nada. Entonces el capitán Cárdenas fue a Setúbal y llegó allí y le dijeron, no, pero si Lisboa no ha sido tomada. Me han engañado unos frailes católicos, no lo puedo entender. Y todo el mundo quería Cárdenas. Y en los diarios españoles que dan cuenta de todo esto, se habla maravillas de él. Sí, pero nadie lo libró de ser decapitado. Eran distintas formas de actuar, porque la reina inglesa no solo no los decapita, sino que los felicita en público. De tal manera que esta expedición es ocultada por la propaganda inglesa desde ese momento. La bibliografía escasísima que ha tratado de un modo tangencial este tema se ha basado en estos panfletos, salvo honrosísimas excepciones, como la de Berham, que en el cuarto centenario publica una tremenda recopilación documental, en la que me he basado esa y en otras, en Hume, etcétera, para hacer el acopio de documentos ingleses. Pero bueno, todo eso son libros para hiperespecialistas, académicos que no han llegado a la opinión pública. Para la opinión pública aún han estado hasta ahora, el relato ha sido el relato construido a partir de estos panfletos, de tal manera que la contraarmada desaparece de la historia, con lo importante que fue, porque la contraarmada en realidad le da un vuelco al signo de la guerra. Inglaterra pasa a la defensiva. En 1590 lanzamos otra flota contra Inglaterra, no desde La Coruña, porque La Coruña quedó devastada y tardará muchos años en recuperarse. Toda la parte baja quedó devastada. Un porcentaje importante de la población se murió. Pero, sin embargo, ya de Ferrol zarpa en 1590 ya una flota, nos establecemos en Blavet y ya empiezan los ataques a la costa inglesa. Esa guerra fundamentalmente la ganamos, si no la ganamos en el 97 fue porque el Canal de la Mancha... Porque era muy difícil el Canal de la Mancha para los barcos de la época, pero al final, en 1604, en las condiciones de paz, Jacobo I de Inglaterra, ya ha muerto Isabel, firma aquello por lo que Felipe II fue a la guerra. Firma, no volvemos a atacar a España. Firma, no volvemos a ayudar a los rebeldes flamencos. Por tanto, esta guerra acaba a nuestro favor y conseguimos lo que queríamos. Solo una cosa no conseguimos, que fue interrumpir
la terrible persecución a los católicos, que va a llevar a que Inglaterra se desangre por los cuatro costados durante todo el siglo XVII, una persecución, luchas de religión tremendas, hasta que al final se ponen los protestantes. Los católicos que no son asesinados, pues son completamente aplastados hasta el día de hoy, que no ha habido católicos. Bueno, Shakespeare era católico, sí, pero no se digáis a nadie. Y no han llegado los católicos al poder en Inglaterra. Fijaros qué diferente es la historia real a lo que nos han contado. Pero lo más importante de esto es que España consigue así consolidarse, nos consolidamos en el planeta y de ese modo conseguimos durante siglos la protección de los indígenas. La protección de los indígenas allí donde llegamos, en total contraste con lo que va a hacer Inglaterra allí donde llega. Que lo que hace Inglaterra allí donde llega es el exterminio indígena. Es una estrategia, exterminio y sustitución. Desde un punto de vista etológico, de conducta animal, a lo mejor es lo mejor. Somos seres territoriales, matamos a todos y ya tenemos ahí la finca para hacer lo que nos dé la gana. Eso es lo que van a hacer en Australia, eso es lo que van a hacer en los Estados Unidos y en todos los lugares donde pudieron hacerlo. Por lo tanto, esta contraarmada, esta victoria española en esta guerra, en realidad es una victoria que va a conseguir que sobreviva y se fortalezca la presencia española en el mundo, y con ello sobreviva y se fortalezca el mayor milagro humanístico que han visto todos los siglos desde que el Homo sapiens bajó de los árboles hasta hoy. Por lo tanto, debemos sentirnos infinitamente orgullosos no solo de estos avatares bélicos, sino de nuestra historia humanista que llega hasta hoy al ver a cientos de millones de personas con sangre amerindia buscando su destino. Muchas gracias.